Muy buenos días a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insulza, socio fundador de la firma Galvo Global Insurance Claimants. Yo soy abogado, especialista en reclamaciones de seguros. De las conferencias de este 2024, donde todo este año lo estamos dedicando a compartirles algunas tesis, algunas son aisladas, algunas son de jurisprudencia de la Corte y los tribunales colegiados, que resuelven y le dan contenido a algunas cuestiones relevantes que están establecidas en las pólizas de seguro y en la ley sobre el contrato de seguro. ¿Por qué? Porque en materia de seguros, no todo lo que dice una condición general o especial es como se dice literalmente en ella. Esto es muy importante porque a la hora de leer las pólizas, pues nos vamos con la primera impresión de que pues ahí dice, y si ahí dice, pues el rechazo está correctamente fundado. Y en muchas ocasiones parece que lo dice, pero en realidad no lo dice porque se interpreta de otra forma, y lo que ahí dice debe seguir unas reglas muy específicas que en materia de seguros son ultra relevantes, como es la claridad y la precisión. Y ahorita les voy a explicar de qué se trata eso. Este tema es un tema que cada día cobra más relevancia: el rechazo por agravación del riesgo e incumplimiento de medidas de seguridad. En las pólizas cada vez más, en las aseguradoras vienen estableciendo condiciones especiales e inclusive condiciones generales, en las condiciones generales, cláusulas que le imponen al asegurado obligaciones. Les voy a poner un ejemplo de la que es hoy en día la más común: las pólizas de transportes. Cada vez le ponen más obligaciones y cargas a los asegurados y a los transportistas para que cumplan con ciertas medidas que tiendan a evitar la agravación del riesgo, que reduzcan la posibilidad de que la mercancía sea robada, de que el conductor de la unidad sea asaltado y le priven de la libertad y le priven de la mercancía que va transportándose de un punto a otro. Eso cada vez lo estamos viendo más. Cada vez en nuestra oficina llegan más rechazos derivados del incumplimiento de esas medidas de seguridad. ¿Y qué dice la compañía? Tú tenías que tener un GPS, tenías que tener un monitoreo cada 5 minutos, tenías que haber viajado por carreteras de cuota, no debías de haberte parado, no tenías por qué viajar de cierto horario de la noche a cierto horario de la noche. Entonces, esas y muchas más reglas y requisitos, condiciones o limitaciones que le están poniendo, que están incluyendo en las pólizas de transporte, que esa es la que nos puede servir como parámetro más ilustrativo para este tema del día de hoy. ¿Qué pasa en la realidad? Que la compañía dice, como no se cumplió con este requisito, pues entonces te rechazo el siniestro que me viene a reclamar. Pues, ¿qué creen? Esos rechazos, de cada 10 de esos rechazos, 8 se pueden recuperar las indemnizaciones a través de una gestión correcta de ese rechazo y a través de una gestión correcta de las acciones y los derechos de los asegurados. Y les voy a explicar ahorita cómo lo vamos a hacer, cómo ustedes lo van a hacer y cómo, cuando tengan un rechazo derivado del supuesto o aparente incumplimiento de medidas de seguridad o de obligaciones que tiendan a disminuir la agravación del riesgo, ya no se van a preocupar y van a poder cuestionar a la aseguradora, cuestionar al ajustador, para que les dé con claridad y precisión el razonamiento y fundamento por el que está rechazando, y van a poder darse cuenta ahorita que no todo lo que está rechazado con apoyo en condiciones generales o en condiciones especiales va a tener un sustento jurídico y va a ser respaldado por los juzgadores. Los juzgadores están siendo muy acuciosos, muy exigentes de que lo que se dice en la póliza se diga de acuerdo a la ley y que al momento de interpretar se interprete en favor de los asegurados, no en favor de las aseguradoras. El rechazo del siniestro. La formalidad en el rechazo del siniestro. Fundamentación, motivación, la entrega de la póliza, la explicación de la póliza y la claridad y precisión. 5 aspectos muy, pero muy relevantes que deben de ustedes tener muy claros, porque inclusive en todas estas pláticas de este año, que ya va en la tercera, les he estado reiterando la importancia de que los rechazos sean por escritos, a través de escritos, no a través de expresiones verbales. Tienen que ser por escrito. No importa si es por WhatsApp, no importa si es por correo,
preferentemente a través de una carta suscrita por un apoderado de una aseguradora, pero si no logramos obtener tanta formalidad, por lo menos que sea por correo o por lo menos que sea por un WhatsApp donde pueda identificarse el origen de ese mensaje, de forma que tengamos certeza de cuál es la fundamentación y la motivación de ese rechazo, que no es otra cosa más que en qué se apoya la aseguradora para rechazar, por qué considera que se ha actualizado esa hipótesis o esa premisa que viene invocando, porque generalmente lo que hacen las aseguradoras es copiar y pegar textos de condiciones generales y te dicen, ha sido un gusto poder atenderte, en esta ocasión lamentamos no poder respaldar tu siniestro y hemos decidido rechazarlo o declinarlo, o como quieran. Algunas aseguradoras usan una palabra o la otra, y con apoyo en las condiciones generales o las condiciones especiales que literalmente establecen, y les pegan los textos y prácticamente se despiden de ustedes y les dicen gracias por participar, esperamos poderles servir en otra ocasión. Ya con eso la compañía dice, pues ya cumplí diciéndole por qué le rechacé. Entonces, cuando ya tenemos eso, ¿qué es lo que sigue? Analizar cómo uno va a establecer la estrategia para reclamar y gestionar correctamente ese siniestro que ha sido rechazado. Vamos a irnos a la segunda diapositiva. Ya les quedó claro que hay que pedirlo por escrito, que hay que pedir que la aseguradora sea clara, que funde, que motive y que sea precisa en la exposición de la razón por la cual nos está rechazando ese siniestro. La causal del rechazo: incumplimiento del asegurado, incumplimiento de tercero, la influencia en el siniestro, artículos 54, 55 y 56 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Fíjense, qué importantes son estos temas. Vamos a identificar cuando haya un rechazo de un siniestro por alguna supuesta agravación del riesgo que se deriva del incumplimiento de una obligación o alguna medida de seguridad que debe haber tomado el asegurado. Vamos a identificar si el incumplimiento aparente es del asegurado o es de un tercero. ¿Por qué? Esto es muy importante, porque vamos a seguir usando de ejemplo el transporte de mercancías. En la mayoría de las ocasiones, el incumplimiento es de los transportistas, no del asegurado, porque el asegurado ni siquiera va en ese camión donde va esa mercancía transportada. Entonces, generalmente, de cada 10 siniestros, 9 se rechazan argumentando que el chofer incumplió con alguna medida de seguridad. En algunas ocasiones, que el asegurado incumplió por una medida de seguridad porque el que iba monitoreando el GPS no lo monitoreó, porque el GPS que tenía que ir instalado en el camión no iba, o porque no funcionaba, o porque se estaba transitando por vías que no eran de cuotas, sino que eran vías libres, porque se estaba transitando en horas que no eran las adecuadas, o porque el chofer se paró en un lugar donde no tenía que haberse parado. Entonces, ¿qué dice la ley? Es agravación por incumplimiento del asegurado, no de tercero. ¿Qué han venido haciendo las aseguradoras? Han extendido unilateralmente esos incumplimientos y se los reprochan al asegurado, aunque hayan sido incumplimientos de tercero. Esto es muy importante que ustedes identifiquen al momento de que tienen el rechazo. A ver, ¿quién incumplió? ¿El asegurado o un tercero? Porque dependiendo de quién incumplió, la estrategia de la gestión va a ser diferente. ¿Y esto por qué? Porque hay 3 artículos en la ley que permiten a las aseguradoras establecer obligaciones para minimizar la posibilidad de que el riesgo sea agravado. Sí existen esas disposiciones que a una aseguradora le permiten pactar o establecer algunas cláusulas para reducir esa posibilidad de que se produzca el siniestro, pero no la pueden establecer esas cláusulas y esos textos sin estar alineados perfectamente con la ley. Inoperancia del rechazo. Artículo 54 de la Ley sobre el Contrato de Seguro dice: lo dispuesto en los 2 artículos anteriores no impedirá que el contrato se pacten expresamente determinadas obligaciones a cargo del asegurado con el fin de atenuar el riesgo o impedir su agravación. Ahí dice muy claro el artículo: se pueden pactar obligaciones a cargo del asegurado.
del asegurado, no de los choferes, no de los transportistas, no de terceros. La ley dice del asegurado y no tiene por qué interpretarse con una extensión más allá de su literalidad en este caso. Artículo 55. Si el asegurado no cumple con estas obligaciones, la empresa aseguradora no podrá hacer uso de la cláusula que libere de sus obligaciones, cuando el incumplimiento no tenga influencia sobre el siniestro o la extensión de sus prestaciones. Dos elementos importantísimos en ese artículo. Cuando el asegurado no cumpla, el asegurado, no tercero, y que además hayan tenido influencia directa en el acontecimiento. Ese incumplimiento del asegurado haya tenido influencia directa. Y entonces, ¿quién va a tener que probar que tuvo influencia directa? Pues es la aseguradora. Porque por regla general, cuando una aseguradora rechaza un siniestro, es la que tiene la carga de probar todas las hipótesis, premisas y todo lo que tenga que ver con ese siniestro. Porque si no lo comprueban, con una de esas partes, de estas hipótesis o premisas que no sean comprobadas, no va a poder ser liberada de sus obligaciones. Entonces, por eso es la importancia de que siempre que tengan un siniestro, lo gestionen correctamente, porque es muy probable que 8 de cada 10 siniestros logren revertirlo con una correcta gestión ante una de las instancias que ahorita les voy a comentar. Artículo 56. Cuando la empresa aseguradora rescinda el contrato por causa de agravación especial del riesgo, su responsabilidad terminará 15 días después de la fecha en que comunique la resolución al asegurado. Fíjense, su responsabilidad terminará 15 días después. Fíjense, la compañía logra demostrar que hubo una agravación esencial, que esa fue la que ocasionó el siniestro. Sí, ya lo demostró, pero ¿qué dice la ley? Que sus obligaciones quedarán extinguidas después de cierto plazo. O sea, todavía van a seguir vigentes sus obligaciones por un tiempo, y entonces las obligaciones que estaban vigentes antes de que notificara su derecho para que la póliza ya no continuara vigente, todo lo que había acontecido con anterioridad me lo va a tener que pagar, porque ese artículo bajo ninguna premisa se puede considerar que diga que las obligaciones de la aseguradora quedaron extinguidas desde un tiempo hacia atrás en forma retroactiva, sino por el contrario, dice hacia el futuro y a partir de ciertos días, interpretados o concatenados, como decimos los abogados, armoniosamente. Estos tres artículos son los que nos permiten estar argumentando que esos siniestros que la aseguradora rechaza por incumplimiento de medidas de seguridad, por agravación del riesgo, por cumplimiento de terceros que le viene atribuyendo al asegurado, generalmente se van a poder revertir ante una instancia judicial. ¿Y por qué ante una instancia judicial? Porque cuando vayan a la unidad especializada de atención de usuarios, les van a dar casi siempre la misma respuesta que les había dado el área de siniestro. Si se van a la Conducef, ahí en la audiencia de Conducef, no les van a explicar, no les van a lograr hacer que la aseguradora les pague, aunque en la Conducef lograra identificar que no tiene razón, porque lo único que va a hacer en la Conducef es emitir un dictamen técnico, y ese dictamen técnico a veces tarda semanas o meses y no necesariamente se encuentra alineado hacia la defensa y a la protección del asegurado. Entonces, esa gestión, por regla general, tiene efectividad cuando se hace ante tribunales judiciales. Y de aquí la importancia de que cualquier cosa que digan o hagan los asegurados y los agentes de seguros después de un rechazo tiene que ser muy meticulosamente estudiado, porque si aportan documentos e informes y no tienen clara cuál es la consecuencia de haberlos aportado y el efecto jurídico que ellos van a causar, es muy probable que en vez de revertir el rechazo, le terminen aportando a la aseguradora más elementos o más causas para seguir sosteniendo ese rechazo. Entonces hay que tener mucho cuidado. No hay que hacer nada si no se tiene seguridad absoluta. Acuérdense que ante la duda es mejor abstenerse. Entonces, si no tengo claro que con lo que yo haga y aporte como agente de seguro, después del rechazo, lo voy a lograr revertir, pues mejor no aporto nada, me busco a un experto, analizo el caso y observo e identifico las posibilidades reales que tiene mi cliente
de acudir a una instancia y exigir el cumplimiento del contrato de seguro y el pago del siniestro que la aseguradora acaba de rechazar. Entonces, es muy importante que no vayan nomás porque sí a gestionar y entonces van a decir, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la plática? Bueno, el objetivo de la plática es que sepan que la gestión de un rechazo tiene vías, tiene instancias, tiene formas y que no puede ser a como a cada uno se le ocurra de forma improvisada. Si lo haces de forma improvisada, es muy probable que no tengas éxito y termines perjudicando a tu cliente en vez de ayudarle. Entonces, por eso hay que acudir a las instancias correctas, con los especialistas correctos y a ejercitar las acciones en forma correcta. Todo esto, ¿por qué? Porque ya tenemos un rechazo en contra. Y entonces tenemos que ser muy acuciosos, muy meticulosos en cómo vamos a ejercitar esos derechos para que quien tenga que resolver nos pueda conceder la razón y que aquellas cargas que tenía la aseguradora, si no logra demostrarlo, todas esas cargas probatorias y esas obligaciones que tenía, es muy probable que el juez no le conceda la razón y resuelva que ese rechazo resulta infundado y que ante un rechazo infundado se le condene a pagarle al asegurado ese siniestro que había sido rechazado. Entonces, fíjense la importancia de identificar todos estos aspectos, porque de ellos va a depender la correcta gestión del rechazo y de ello va a depender que esas oportunidades de obtener una sentencia favorable sean en favor del asegurado, que la probabilidad sea más alta para el asegurado que para el asegurador. Criterios jurídicos. Criterios jurídicos. Les vamos a compartir una tesis reciente que les confirma lo que les acabo de decir. Contrato de seguro. Debe mostrarse indubitablemente que la agravación del riesgo influyó en el siniestro para liberar de la obligación de pago a la aseguradora. Debe de demostrarse indubitablemente. Fíjense, la obligación de la aseguradora es demostrarlo y demostrarlo indubitablemente. Indubitablemente para efectos jurídicos significa que no haya lugar a dudas, que nadie pueda dudar de que fue demostrado. Conforme a la doctrina, el riesgo es el posible acontecimiento, es decir, la posibilidad de que el objeto o persona asegurada sufra un daño material o físico, mientras que por siniestro debe entenderse la realización del riesgo asegurado o la eventualidad o acontecimiento previsto en el contrato de seguro. La diferencia conceptual entre riesgo y siniestro cobra relevancia puesto que, acorde con el artículo 55 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la aseguradora no podrá liberarse de sus obligaciones cuando el incumplimiento no tenga influencia sobre el siniestro o sobre la extensión de sus prestaciones. Luego, si bien, en principio, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 52, 55, 58, fracción 1, 61 y 78 de la ley citada, se desprende que existe una agravación que es esencial en el riesgo amparado por una póliza de seguro, cuando se refiere a un hecho de tal magnitud que la empresa aseguradora habría contratado en condiciones diversas si al celebrar el contrato hubiera conocido una agravación análoga, puesto que en esa hipótesis tal hecho o hechos pudieron impedir o atenuar el riesgo, o bien impedir su agravación. Se actualiza la cesación de las obligaciones de la empresa aseguradora si el asegurado omite dar el aviso de la existencia de una agravación esencial del riesgo o si el asegurado provoca esa agravación. Y el asegurado, fíjense, todo el tiempo los jueces se refieren al asegurado y las aseguradoras en los rechazos no siempre le reprochan al asegurado una omisión o una agravación, sino que se la reprochan a terceros. Y sigue, dice, de esto se sigue que si la ley prevé que la agravación del riesgo debe ser esencial en el artículo 52, o bien que la culpa del asegurado debe ser grave, artículo 78, y que la agravación del riesgo influyó en el siniestro,
a efecto de que la aseguradora pueda liberarse de su obligación de pago cuando ha acontecido el siniestro, que es el riesgo asegurado, artículo 55. Fue porque el legislador hizo que se demostraran indubitablemente las causas de liberación de dicha obligación, es decir, que la agravación esencial del riesgo influyó en el siniestro, puesto que de lo contrario, los argumentos que en ese sentido exprese la compañía de seguros deben desestimarse. Les voy a poner un ejemplo. Ya lo confirman, no es una jurisprudencia obligatoria para los tribunales, es una tesis aislada. Desde el 2005, hace 19 años, viene diciéndose que no se puede liberar del pago si no se acredita inevitablemente que tuvo influencia en el siniestro. Y muchas veces a algunos de ustedes les han rechazado el pago de una mercancía transportada porque les dicen no se monitoreó, no conducías en carreteras de cuota, te paraste en un lugar donde no tenías que haberte parado. Sí, ahí dice que no debí haberme parado. Ahora explícame cómo es que eso influyó en el siniestro, cómo es que eso agravó el siniestro. O sea, que jamás me hubieran asaltado si no me hubiera parado. ¿Cómo es que influyó en ese siniestro? ¿Qué tiene que ver que me hayan asaltado, que me hayan quitado el camión y la mercancía por haber transitado en una carretera en una carretera libre, por haber transitado a un horario distinto al que dice la póliza? Imagínense el reto que tiene la aseguradora de demostrar que eso fue la causa determinante de la ocurrencia del siniestro, que de no haber ocurrido eso, que de no haberse incumplido con ello, no se habría actualizado el siniestro. Eso es un verdadero reto, porque por lo menos ahorita a mí no se me ocurre decir cómo es que influyó en el siniestro que yo haya transitado en carreteras libres y no en carreteras de cuota, cuando en este país uno es libre de transitar por cualquier carretera que le dé la gana. No hay restricción, no hay prohibición, no hay impedimento que a mí me limite para transitar en carreteras libres, que a mí me limite para transitar a cualquier hora que me dé la gana. ¿Qué pasa en la práctica? Pues siento que se ha abusado de esas literalidades cuya interpretación se extiende casi siempre más allá y provoca que se generen los rechazos. Entonces ustedes tienen que ser muy escrupulosos y repetir lo que les dije hace rato. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que no va a haber una respuesta. ¿Por qué me rechazas? Porque aquí dice en la póliza que te voy a rechazar si no cumples con esto. ¿Y por qué dices que no cumplí? Ah, pues porque pasó esto y tú no hiciste esto. Y entonces esto agravó el riesgo, te van a decir. ¿Y por qué dices que agravó el riesgo? Ah, pues por esto y por esto y por esto. Y cuando tú le digas, pero eso que me estás diciendo no dice en la póliza, entonces ahí tenemos otra oportunidad, porque eso que tú me estás diciendo no se estableció de manera clara y precisa en la póliza. Si lo hubieras establecido de forma clara y precisa, probablemente tuvieras razón. ¿Se fijan cómo el por qué los va a llevar a un punto en que la aseguradora ya no tenga una respuesta? Y cualquier respuesta que les dé, entonces ustedes van a voltear a ver la póliza y van a decir, oye, pero es que lo que me estás diciendo no está en la póliza. Y si no está en la póliza, por más que me lo digas, por más bonito que me lo expliques, no te va a ser de utilidad para dejar de pagarme. Y ahí es donde viene el apoyo de los expertos, para que puedan identificar esos pequeños detalles que a veces pasan desapercibidos para un agente de seguros que no es abogado o siendo abogado no es litigante. Entonces, son temas que son muy importantes con los que yo les quiero transmitir que cada vez que tengan un rechazo, dejen de angustiarse, dejen de estresarse, dejen de pagarlo de su bolsa, ya no pierdan clientes, ya no pierdan tiempo y se apoyen en expertos que conozcan la materia del seguro y les puedan dar una segunda opinión de cuál es la posibilidad real de recuperar ese siniestro a pesar de que ha sido rechazado y se gestionen correctamente ante las instancias correctas y con estrategias probadas que ese siniestro debe ser indemnizado por la aseguradora al no existir una causa fundada y probada de liberación. Unidad Especializada de Atención de Usuarios, Conducef y Tribunales Judiciales.
ya se lo sabe de memoria aquel agente de seguros o aquella agente de seguros que nos ha acompañado en las dos pláticas anteriores. Siempre que tengan un rechazo, pues van a tener a la mano pues la gestión que se deriva de la capacidad comercial que como agentes de seguros tienen, y en muchas ocasiones por su influencia, por su cartera, por sus ventas, por la producción que tienen con la aseguradora, porque son muy cuates de siniestros, porque acaban de irse a un viaje con el director comercial y coincidieron con él en una cena y se echaron unas cantadas ahí y ya se hicieron amigos de él. Puede ser que por esa relación, por esa producción, les ayuden a ver cómo sí y les paguen ese siniestro que les habían rechazado. O consigan por ahí un pago de terapia, un pago comercial, tomando en cuenta que el cliente al que le están rechazando es un gran cliente que genera mucho dinero en primas anuales y que si no le pagan ese siniestro pudieran perder esa cuenta y pudiera perderse más que lo que se le va a pagar. Entonces, todas esas son alternativas que ustedes como agentes de seguros generalmente agotan y utilizan, pero no todos los agentes de seguros tienen esas oportunidades, tienen esa experiencia que ustedes tienen, y entonces ellos, ¿qué es lo que tienen a su alcance? Pues lo que les vengo diciendo, que se busquen a un experto que pueda gestionar correctamente la reversión del rechazo, y para eso se tienen las ventanillas que son la Unidad Especializada de Atención de Usuarios, la Conducef y los tribunales judiciales. ¿Qué es lo que les he venido diciendo reiteradamente? Cuando vas a las unidades especializadas de atención de usuarios, que es la ventanilla de la aseguradora, de cada 10 gestiones que hagas ante la UNE, con 9 vas a salir igual que como entraste. Te van a decir que no es procedente el siniestro, porque en la óptica bajo la cual lo están analizando se parece mucho a la óptica del área de siniestro. Si vas a la Conducef, ahí no todas son a favor de la aseguradora, pero no son suficientes a favor del asegurado, y como la Conducef no tiene la capacidad de coaccionar y obligar a la aseguradora a que te pague, lo único que vas a obtener de ahí es que te dejen los derechos a salvo. Pero si vas a la UNE y vas a la Conducef y no lo haces correctamente, todo lo que hayas dicho ante la UNE y lo que hayas dicho ante la Conducef va a probar en tu contra cuando ese caso se lo pasen a los abogados del asegurador. Entonces hay que saber qué vas a decir y qué no vas a decir en esas reclamaciones. Hay que saber qué se va a pedir por parte de la aseguradora para que tú logres tener mayor comprensión y entendimiento del rechazo y puedas analizar las posibilidades reales que tienes de obtener una sentencia favorable. Esas dos instancias previas te sirven para identificar tus fortalezas y debilidades en caso de acudir a un tribunal, porque logras obtener información de la aseguradora que por regla general no te la aportan desde el área de siniestros, pero sí te la aportan cuando llegas ante la UNE o cuando llegas ante la Conducef, porque ahí la Conducef les pide, les exige que te la entreguen, y si no te la entregan les va a multar. Esas multas, pues en algunas ocasiones son una medida que sí hace que las aseguradoras entreguen la información. Teniendo información, tienes ya la posibilidad de establecer una estrategia y acudir a un tribunal para ejercitar en la vía oral mercantil o en la vía ordinaria mercantil que se cumpla con un contrato de seguro. Generalmente lo estamos haciendo en la vía oral mercantil. Ya los abogados no utilizamos la vía ordinaria mercantil y nos vamos a una vía que es mucho más corta, que es la oral. La oralidad, afortunadamente, hace algunos años fue instituida, fue implementada, y poco a poco se fueron eliminando los montos que podían conocer los tribunales de oralidad. Entonces ahora ya no hay límites para que cualquier juzgado de oralidad pueda conocer cualquier reclamación de cualquier rechazo de cualquier siniestro sin importar el monto. Eso es lo que este día les quise transmitir, que no estresen, no se preocupen si les rechazan un siniestro y les invocan el incumplimiento de medidas de seguridad u obligaciones a cargo de un asegurado, que se hayan establecido literal y claramente en una póliza, en las condiciones especiales de una póliza o en las condiciones generales, para que ya se dieron cuenta que no se interpreta como la aseguradora interpreta generalmente, que no se aplica como la aseguradora lo aplica generalmente, y que el asegurado tiene muchas posibilidades porque es la aseguradora quien tiene que demostrar en forma indubitable, auténtica, fehaciente, sin lugar a dudas, todo lo que viene argumentando para rechazar ese siniestro. Yo te voy a mandar un caso que ya lo rechazó la compañía de seguros, ya me dio la carta de rechazo, pero tengo
póliza, completa, tengo la carta de rechazo, pero no, le estoy diciendo que me dé cómo hizo la reclamación. ¿No la necesitas para iniciar el caso, el juicio? Se puede obtener a través de conducir todos los documentos que un asegurado no cuente con ellos porque entregó los originales o porque entregó información y no obtuvo acuses de recibo. Para eso sirven las instancias de Conducef y de la UNE. Si gestiona UNE correctamente, puede obtener que le devuelvan esos documentos que se aportaron para la reclamación y ahí los puede uno recuperar. Entonces, aunque no esté completo el expediente, hay formas de cómo volverlo a completar. Ya es definitivo el rechazo, pero te lo voy a platicar así rápido. Él es uno de grúas. Haz de cuenta que tiene grúas de 700 toneladas. Toma una cosa y la sube a X número de pisos, ¿no? Él baja de Loboy y lo va a colocar en un hoyo donde ahí lo va a dejar. Ahí le dice el cliente. Ese es todo su trabajo. Y tiene la RC contratista. Carga y descarga, maniobras y todo el rollo. Pero dice que no tiene una RC depositario. El tema es que es como, haz de cuenta, como un crisol como de aluminio. Se daña el crisol, el que está moviendo, y lo golpea. Dice, no, es que el crisol no está asegurado, nomás el daño al tercero. Digo, oye, pero el crisol es del tercero, lo contrataron para eso, para hacer ese movimiento. Digo, no, es que no tienen la RC depositario. Entonces ya no quise reclamar, dije, no, mejor se lo mando a Manuel y ya no me peleo con ellos, ¿verdad? Pero, ¿tú cómo lo ves? Pues hay que analizarlo, como siempre les digo, hay que emitir una segunda opinión. Como abogado trato de ser muy cauteloso y siempre establecer una metodología que es compárteme la información, compárteme los documentos, los analizamos y te decimos sí o no y por dónde, ya que nuestra firma pues nunca cobra horarios de anticipo y como siempre vamos a resultados, lo que buscamos es tener certeza de que es gestionable y recuperable un rechazo. Entonces, mándame la información, la revisamos antes de decirte va o no va, vuela o no vuela. Hay que analizar papeles. No se puede dar a priori una opinión. Muy aventurado. Sí, ok. No entiendo yo la RC depositario, pero pues bueno, ellos dicen que esa es la que debería de tener. Entonces, pues bueno, vamos a ellos dicen, vamos a ver si es ellos, vamos a ver si es como ellos dicen. Acuérdate que lo que les dije hace rato, ellos dicen. Y muchas veces tú dices, pues sí, ahí dice, pero ya cada vez que yo les platico de la gestión de los rechazos, les demuestro que una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que se cree que se dice, y otra cosa es cómo debería interpretarse de acuerdo a una correcta interpretación por los tribunales. Perfecto, está bueno, mucho saludar. A la orden, igual, gracias. Bueno, te lo mando, bye. Ahora sí que 2 preguntas más alcanzamos a contestarles si no tienen convenientes para no abusar de su tiempo. Sí, ¿qué tal? Habla Rafael Ibarra. A la orden, Rafael. Manuel, con el gusto de saludarte nuevamente. Oye, nada más, rapidísimo. Fíjate que aquí me nace una duda. Como bien mencionas, las obligaciones, y la ley lo menciona, que son obligaciones para el asegurado, no para terceros. Pero ¿qué pasa? Y te digo porque tengo algunos casos, ¿no? Que como bien dijiste, los estamos negociando por volumen de cartera y por otras cosas. Nosotros tenemos un caso donde, bueno, va el chofer, efectivamente de transportes, va el chofer, se detiene con el oficial de tránsito antes de entrar al pueblo y le pregunta que cómo es para poder entrar al pueblo y en qué horarios, cosas de esas. Hace esa parada y después vuelve a arrancar. El de tránsito le dice, no hay problema, puedes ir a descargar. Hace esa parada, arranca, va a descargar y cuando va avanzando hacia allá el destino final, que estaba a unos metros, pues lo interceptan, lo asaltan y lo bajan del camión y lo roban. Pues definitivamente a nuestro criterio no aplica la declinación de una parada no programada, porque es por ahí por donde la compañía de seguros está queriendo pelear. Dicen que fue una parada que no era una parada programada, no avisó a su centro de control, no avisó a nadie y a consecuencia de eso están declinando el siniestro. Nosotros, pues bueno, no nos han dado carta de declinación, estamos todavía en pláticas con ellos, pero aquí me nace una duda muy grande. Efectivamente, la obligación en póliza es para el asegurado, pero el transportista, al ser un tercero contratado por el asegurado, y dentro del contrato de transportes, ellos ponen todas las medidas de garantía que debe de cumplir el transportista para, pues si no, entonces sí poder proceder a una demanda en contra de los transportistas por incumplimiento de contrato, porque esto lo hemos visto ahí con lo que es el cargo risk management y todo esto con estas personas. Aquí me nace una duda. El tercero que viene siendo el transportista,
no a final de cuentas, es por un acto u omisión del asegurado, en donde él, a pesar de que está reflejando dentro del contrato las medidas de garantía, pues viene siendo como un representante del asegurado el que está haciendo esto. Es una duda que me quedó ahorita con toda tu exposición. Si a un proveedor mío que yo contrato no cumple con lo establecido en póliza, ¿no me involucra a mí como asegurado? Esa es la duda. Ok, eso es lo que dicen las aseguradoras. El incumplimiento del transportista te va a repercutir a ti como asegurado. Y entonces vamos a irnos siempre a las preguntas de por qué. Siempre vas a usar la regla de por qué. ¿Por qué? Vete al ejemplo, al peor escenario para ti. Es que en la póliza se estableció que cualquier incumplimiento por el transportista y por el asegurado será considerada una agravación del riesgo causal de liberación. También se estableció que cualquier omisión del transportista o cualquier incumplimiento se entendería y que tú la asumirías como tuya. Fíjate, fui más allá. Ahí en la póliza dijeron que tú la estabas asumiendo como propia y que lo que él hacía o dejaba de hacer, se entendería que tú lo harías o dejabas de hacer. Y entonces, bueno, pues ahí ya dice que lo que él haga o deje de hacer, yo lo asumo como propio. Entonces, bueno, ya aquí ya me estoy comprometiendo. Y algo dejó de hacer, se entiende que lo dejé de hacer yo. Ya por ahí no me voy a poder ir porque parece que sí lo dejé de hacer. Ahora la pregunta es, ¿y eso que dejé de hacer fue la causa determinante del siniestro? Si no me hubiera parado, no me hubieran asaltado, de no haberme parado, ¿alguien puede probar que no me hubieran asaltado? Es el resto. Son las siguientes preguntas. Siempre tú te vas a ir, bueno, uno como abogado siempre está preguntándose por qué, y llega el momento en que ya no hay una respuesta, o cualquier respuesta que uno obtiene ya no está sustentada en la póliza. Y ahí es donde tiene la oportunidad tu cliente. Como abogado te platico que tienes muchas oportunidades. Entonces, no te confíes en la primera que encuentras que para ti como intermediario a ti te haga sentido o parezca lógica. Parece lógica, también parece lógica para la aseguradora, pero por lo que hoy les expliqué, les demostré que lo lógico no necesariamente es lo que es. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Te mando una orden. Oye, a ver, te voy a tratar de ser bien concreto. Tengo un rechazo justamente por un tema de en la aseguradora, no voy a decir nombres, me rechaza la sustitución de un motor desvielado, supuestamente porque el cliente agravó el riesgo. Pero para mí el contexto es muy importante. El cliente se encontraba en Acapulco, no en Otis, pero unas semanas tal vez antes de Otis, y hubo, digamos, lluvias inusuales, ¿no? Excesivas ese día, cae en un hoyo, la camioneta sigue funcionando y avanza hasta su casa en Acapulco, ¿no? En la zona de Diamante, entiendo. Y bueno, al día siguiente, como en la ajustadora no podía ir, al día siguiente fue. ¿Por qué? Porque la lluvia está muy intensa. Se llevan la camioneta, reparan la parte estética de la camioneta, los daños que podían haberse, los que se generaron por haber caído en ese hoyo que no vio la lluvia. Y la aseguradora, una vez que repara la camioneta en la parte estética, la intenta echar a andar y resulta que está desvielada. Entonces nos dicen que no es un rechazo, es una improcedencia del pago de los daños por el desvielamiento, porque el asegurado movió la camioneta después de haber caído en el hoyo. Y dicen que al mover una camioneta que se inundó el motor, pues evidentemente se desviela. Entonces, pero yo considero que el asegurado hizo lo correcto. Primero ponerse a salvo él y a la camioneta que haber, digamos, haberse estacionado y esperar un ajustador que no iba a llegar por el clima tan complicado. Ese día se inundó Acapulco, digo, no como la noche de Otis, pero ese día sí. Ahora, ese caso es un poquito parecido y un poquito diferente. ¿Qué dice la aseguradora? Es que le seguiste dando al motor y lo desvielaste. Y entonces vas a irte y le vas a decir en qué parte de la póliza dice que no debía haberle seguido dando al motor. En qué parte dice el procedimiento que debía haber seguido después de caer en un bache. Y te va a decir, no, pues no dice. Entonces, ¿por qué dices que no hice algo? ¿Por qué dices que dejé de hacer algo que no tenía por qué hacerlo? ¿Me sigues? Sí, entiendo, y ellos dicen, porque tuve junta con el director de siniestros de esta compañía, ellos dicen que el asegurado tiene la obligación de intentar disminuir el riesgo
posterior al siniestro. Entonces, que en lugar de disminuirlo, lo agravó al echar a andar, o bueno, seguir avanzando. Ok, ahora la pregunta que yo le haría al director de siniestro. Oiga, ¿y cómo que lo agravó si él no conocía que se había roto el cárter? Justo. O sea, bueno, les digo, trato de con esto generarles su alto nivel de cuestionamiento hacia la aseguradora. Y cuando no tengan una respuesta que esté sustentada en la fe, entonces eso les va a permitir gestionar el rechazo a través de otras instancias apoyándose en abogados. ¿Qué no me hace? ¿Por qué? Porque ya se requiere más de conocimiento de acciones y de derechos. Entonces, ese caso hay que analizarse, te proponemos analizarlo, y en la probabilidad de que tu cliente obtenga una sentencia favorable, pues sigue siendo tan alta como la de los demás. Muchas gracias. Lo paso para el análisis. Les agradezco. Nos despedimos por el día de hoy y dejarles por ahí, por favor, la aplicación Connect para que las dudas que ya no haya alcanzado yo a resolverles, te las pueda contestar a través de ese canal. Me despido nuevamente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insunza, abogado, especialista en reclamaciones de seguros, socio fundador de la firma Galvo Global Insurance Claimers, y los esperamos en el mes de mayo con nuestra siguiente exposición. Esperamos que les sea de utilidad y les agradecemos el tiempo que nos compartieron en ese día. Que tengan todos un buen día.